¿Cómo llegar a Machu Picchu? Tomamos un vuelo de Lima, Perú a Cusco. Fueron aproximadamente 1 hora 15 minutos. Después, tomamos un autobús para ir a Ollantaytambo. Nos hicimos aproximadamente 1 hora 45 minutos. Y de ahí tomamos un tren para llegar a Machu Picchu Pueblo. El tiempo de recorrido fue de 2 horas aproximadamente. Y después tomamos un autobús que nos llevó a la entrada del santuario. En lo alto de la montaña, grandes e impresionantes bloques de piedra, unidos entre sí, sin amalgama alguna, conforman uno de los centros religiosos, políticos y culturales más importantes del imperio incaico, Machu Picchu. Sus andenes de un verde intenso y la imponente cordillera que lo rodean conforman un hermoso paisaje que supera cualquier expectativa. Se encuentra a 2.453 metros sobre el nivel del mar y el clima aproximado varía entre mínimo 1 grado y máximo 20 grados centígrados. Detrás de esta montaña está el pueblo de Machu Picchu Pueblo, mal llamado Aguascalientes. El nombre correcto político es Machu Picchu Pueblo. Aguascalientes está en México. ¿Por qué la gente acá le llamó Aguascalientes? Porque en la parte superior del pueblo existen las aguas termomedicinales. Estas edificaciones que están viendo acá se les llama colcas. ¿Qué son las colcas? Son depósitos, almacenes o graneros, donde todo el excedente de la producción agrícola era guardado o almacenado. Pero acá lo que se guardaba básicamente eran alimentos secos, como la papa se la deshidrataba. ¿Para qué? Para que básicamente surja el chuño o moralla. Alimentos secos, porque el agua es responsable de la putrefacción. Ningún techo que vemos hoy en día es original, todos son réplicas. Los armazones de madera también duran unos 15 a 20 años como máximo. Y los amarres, fíjense que hay unas piedras salientes. Están amarrados con soguitas que son hechos de la fibra de la lana de la llama, básicamente, o de la lana de la llama, o fibras vegetales. Del descubridor científico del Machu Picchu. ¿Quién es este personaje? Se llama Hiram Bingham. Él es un estadounidense que nació en 1875 en el reino de Hawái y murió en 1956 en Washington, D.C. Este señor fue el primer profesor de historia y geografía sudamericana de todo Estados Unidos. Trabaja en la Universidad de Yale, Harvard y Princeton. A los 35 años de edad, él lidera una expedición al Perú para buscar la finca de Vicos, esta que está acá, considerado el último refugio de los incas que enfrentaron a los españoles. Cuando Hiram Bingham llega a la ciudad del Cusco, no tiene idea de por dónde comenzar su búsqueda. ¿Qué hace? Viaja a la parte de Ollantaytambo y continúa caminando por la orilla del río Urubamba hasta llegar a un pequeño campamento llamado Mandorpampa, que está a 4 kilómetros después del pueblo de Machu Picchu o Aguascalientes, localizado por aquel sector. En esa localidad conoce a un campesino de nombre Melchor Arteaga, el cual le dice: señor, en la cima de esta montaña hay un monumento arqueológico impresionante. Tal vez es el Vicos que tú estás buscando. El 24 de julio de 1911, Hiram Bingham y Melchor Arteaga suben por este lado de la montaña. Y aquí encuentran a 2 familias campesinas viviendo del cultivo de las terrazas agrícolas. ¿Quiénes eran? La familia Richard y la familia Álvarez. Fíjense esta edificación, ¿dónde es? Aquí. Es aquella, que está allá. Okay. Este depósito colca fue utilizado como vivienda en ese entonces cuando estos colonizadores de este sector llegaron. ¿Okay? Aquí Hiram Bingham permanece un promedio de 3 horas haciendo fotografías, caminando, explorando la zona. Después de 3 horas decide volver a la zona de Mandorpampa y continúa su caminata. Un día y medio después de caminata, encuentra finalmente la ciudad finca de Vicos. Hiram Bingham encuentra Machu Picchu y Vicos en esa misma ocasión. Pero el hallazgo del Machu Picchu es fortuito. Él no esperaba encontrar la ciudad acá. Sin embargo, lo hizo. Por esta razón, a este señor se le conoce como el descubridor científico del Machu Picchu. ¿Qué significa descubrir? Es encontrar algo nuevo o desconocido. ¿Machu Picchu era desconocido cuando llegó Hiram Bingham? No lo era. Había campesinos que ya vivían en esta zona, gente que ya conocía de este lugar. Cuando llega Hiram Bingham a Machu Picchu, encuentra a un niño de 8 años llamado Pablito. Pablito, nosotros decimos que es el primer guía del Machu Picchu. ¿Por qué? Porque Pablito lo lleva a Hiram Bingham dentro de la ciudad. Y le lleva a este lugar que es un templo. Y le empieza a moler granos de maíz en la zona. Entonces, le toma una fotografía a Hiram Bingham a Pablito. Este es el primer personaje que lleva a un turista dentro de la ciudad. ¿Correcto? A un extranjero en realidad dentro de la ciudad. Por eso decimos que es el primer guía del Machu Picchu de la edad de 8 años. Existen diversas teorías sobre lo que pudo significar para los incas. Unas sostienen que fue construido como un importante centro administrativo y agrícola, y otras como un nexo entre los Andes y la Amazonía peruana, o como una resistencia de descanso para el gobernador inca. Machu Picchu es hoy patrimonio de la humanidad y orgullo del Perú. El Inti Punco es la puerta del sol. Inti es sol, Punco puerta.
El Intipunku se desarrolla al final de este camino. Ese es el punto donde llegan los turistas que hacen el camino Inca de 4 días 3 noches para llegar al Machu Picchu. Obviamente cuando llegan se les mueve estas cuerdas y llegan a este lugar. Es 1 hora y media subiendo hasta la cima, 1 hora y media descendiendo. Son 3 horas de recorrido. La idea de llegar a la zona de la montaña Machu Picchu es hacer una fotografía clásica de la ciudad. Machu es viejo, Picchu montaña. Sería montaña vieja. En el mundo andino la concepción que ellos tenían era que todo tenía su opuesto complementario. Eso le llamamos dualidad. Si hay día, hay noche. ¿Correcto? Si hay luz, hay sombra. Si hay una montaña vieja, tiene que haber una montaña nueva. Y ese es el Huayna Picchu. Huayna nuevo, Picchu montaña. Ok, en otras palabras, el nuevo podríamos decir también que significa joven. Montaña joven, en otras palabras, ¿sí? Montaña vieja, montaña joven. Las llamas sí se han adaptado a este tipo de plantas que tienen un poco más de humedad. La lana de la llama sirve para hacer la textilería, esas prendas que ustedes llevan ahí. La carne de la llama es comestible, tiene altas proteínas y baja colesterol. Sus huesos sirven para hacer instrumentos musicales como flautas, quenas o flautas, le diríamos en general. Es un lugar donde la gente, que eran los trabajadores, se reunían para pasar la noche, protegerse de la lluvia. Y es la edificación más larga que van a ver en todo el Machu Picchu. Es la más larga de todo este sitio. Bien. Lo cierto es que Machu Picchu conforma uno de los más grandes símbolos detrás de lo que fue la impresionante arquitectura e ingeniería del Imperio Inca. Si bien su origen aún es objeto de estudio, el valor y trascendencia que representó en su época, así como su imponente diseño, le han valido para ser considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. Pues nos tocó un día de lluvia, un día muy nublado, pero la verdad es que estábamos así todos con muchas ganas de poder apreciar, por lo menos para tomarnos una foto. Y pues se dio, nos pudimos tomar la foto, ya no pudimos grabar ahí un poquito porque también pues empezó a llover. El costo de acceso a Machu Picchu es de aproximadamente 152 soles adultos y 70 soles niños. Depende de la temporada, pero en la descripción de este video te dejo el enlace donde puedes adquirir tus boletos de acceso. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campana de notificación para que recibas la alerta del siguiente episodio en La Montaña de Colores.